Buenas noches. En Medellín nos mueve la cultura. Es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La Alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª Fiesta del Libro y la Cultura, Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Les cuento que este año estamos celebrando el aniversario número 70 de la Biblioteca Pública Piloto, y acá en el marco de la fiesta del libro vamos a tener programación constante para que estén muy atentos. La noche de hoy les agradecemos por su asistencia. Vamos a tener la charla interactiva, la banda sonora literaria de Al Oído de la Cordillera, una perspectiva sonora, creativa y atmosférica de un libro de viaje. Conversan Ignacio Piedrahita, escritor, y Clara Gómez, productora. Y también nos acompaña Juan Miguel Villegas. Les doy la palabra y espero que disfruten. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Y hoy venimos a oír, digamos que un ser literario muy singular. Hoy venimos a conversar sobre una producción sonora que interactúa con un trabajo que originalmente fue un viaje, luego un libro, luego un audiolibro y ahora es esto. Entonces es como la cuarta reencarnación. El viajero que originó todo esto es Ignacio Piedrahita. Ignacio Piedrahita es escritor, nació en Medellín, vive en las afueras de la ciudad. Estudió geología por amor al paisaje natural, le interesa entender la vida humana en función del subsuelo de piedra que la origina y la sostiene en silencio. Los recorridos y el viaje, tanto urbanos como en el campo, son el insumo de sus escritos, y esta, Al Oído de la Cordillera, es la esencia de su universo literario. Es como un geólogo fugado, disidente, que se dedicó a la literatura y a escribir y a conversar y a enseñar sobre literatura. En algún momento, que ahorita vamos a hacer un poco ese recorrido, se cruzan el trabajo de Nacho con Clara. Clara Gómez es productora de la banda sonora literaria, comunicadora social y realizadora audiovisual con formación y experiencia en escrituras narrativas. Migró del universo visual al sonoro y asoció sus intereses vigentes, la narración y el sonido, en la creación de Invisible, la voz de los libros. Es su proyecto por el que hace producción sonora alrededor de la literatura. Y en la Biblioteca Pública Piloto organizamos este salón. También estamos haciendo otro proyecto que lo presentamos el próximo jueves. Al final les hablamos un poco de ese otro proyecto. Pero hoy nos reúne Al Oído de la Cordillera, que es como un libro de viaje. Y yo quisiera empezar por ahí, antes de empezar a hablar de esta última reencarnación de la cuarta. Quisiera preguntarle a Nacho por este libro que realmente tiene un potencial narrativo, descriptivo muy fuerte. Uno se sumerge en ese libro y viaja con Nacho por muchos lugares. Y además al principio él cuenta que se despide en un momento de su pareja y le dice: me voy a viajar unos meses y nos vemos luego. ¿En qué momento el geólogo, o en qué estaba pasando en tu vida que decís me voy a viajar, y si ya sabías que ibas a escribir en ese viaje? Bueno, Juan, muchas gracias por esa pregunta y a ustedes por estar acá. Esto es una belleza, pues, esta tensión, esta energía que se siente aquí. Bueno, resulta que yo estaba estudiando geología y ya estaba en el momento de que terminé la carrera y ya era como seguir, sobre todo la carrera académica, que sería la que yo seguiría. Pero no, yo me di cuenta que necesitaba escribir, era algo inaplazable. Entonces decidí renunciar a la universidad e irme de viaje con un compañero de estudios. Y entonces ahí empecé a hacer los primeros viajes de la cordillera. Esto es un viaje compilado de muchos viajes a la cordillera. Ahí hay un trabajo literario. Primero viajamos a Ecuador, Perú, un poquitico de Bolivia, pero ahí yo no quería escribir nada. Yo no quería escribir nada. Ya después hice otro viaje solo, donde ya fui a otros lugares, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Luego, otros años después, otros viajes más por Argentina. Entonces, después de varios años de estar viajando,
ahí ya sentí que podía escribir. Sobre todo que podía escribir sin copiar el viaje. Yo pienso que eso es lo más bonito de escribir sobre viaje, porque cuando uno hace un viaje e inmediatamente empieza a escribir, uno se siente copiando el viaje, y eso no tiene aventura. Uno, digamos, o por lo menos yo siento que tengo que sentir la aventura en la escritura igual o mayor que la aventura en el viaje, y eso lo da en la transformación literaria después de un tiempo de que ha pasado, de que ha sucedido. O sea, que fuiste un ensamblaje de varios momentos y fuiste armando finalmente el libro, que fue otro viaje. O sea, que ese fue el proceso de escribir. Vos no cogiste pues unas notas que tenías regadas y dispersas, sino que sentiste que bueno, ahora va a ser, esta es otra versión del viaje, pero no es un viaje literal pues por Sudamérica. Exacto, yo pienso que los lugares tienen que ser como los personajes, uno tiene que condensar varios. Entonces, por ejemplo, en la cordillera de los Andes hay muchos desiertos, y pues uno no puede hacer un capítulo de desiertos, después otro y otro, sino juntarlos todos como normalmente se crea un personaje en la literatura, para que sea realmente la esencia, algo bien condensado. Ahí, escuchándote, me acuerdo en este momento que hace muchos años en la Cámara de Comercio escuché una entrevista en la que Nacho decía, es que nosotros no somos como todos los viajeros que le van poniendo tema a todas las personas con las que se encuentran, sino que nosotros íbamos a buscando otra cosa. Y pues el viaje de un geólogo, a pesar de que sí tiene encuentros y conversaciones, es un viaje de observación del paisaje, y eso es lo impresionante, en el que, a diferencia del viaje antropológico, uno no está viendo a alguien descubrir la cultura, está como más de fondo, pero el protagonista es lo que a veces para nosotros es lo que está de fondo. Entonces de pronto Nacho le empieza a uno a explicar por qué el paisaje, por ejemplo, en un derrumbe que hay apenas empezando el viaje, al lado del río Cauca, es como es. Y él empieza a explicarle a uno las capas geológicas que se ven, el Tajo en la montaña, por qué se derrumbó, por qué cayó el derrumbe. Luego en Quito, cuando empieza a observar la ciudad y dice, pues esta es una ciudad dormida al pie de un volcán, y los humanos somos eso, siempre como tratando de adaptarnos, a aprender a dormir al borde del abismo. Luego sale de la ciudad y va a buscar ¿cómo es que se llama el volcán? El Tungurahua. ¿Cómo? Tungurahua. Ah, bueno, y va a buscar el volcán y sube pues al pueblo, y además hay amenaza de que hay actividad volcánica, y él mintiendo, va burlando los cordones de seguridad, pero mintiendo con la patente de ser un geólogo que tenía autoridad, pero pues no tenía un carnet. Se va acercando y se va acercando, y le empieza de pronto se encuentra una piedra al borde del camino y se sienta en ella y dice, yo estoy como escuchando este mensaje de esta piedra y puedo ver los trazos de la piedra cayendo desde el cielo. Entonces es realmente toda una experiencia la lectura, y eso es lo que tiene de singular este libro de viaje. Es el libro con la mirada de un geólogo que escribe. ¿En qué momento, Clara, aparece en el camino tuyo al oído de la cordillera? Porque entiendo que fue en la tercera reencarnación. Primero estuvo el viaje, luego el libro impreso, y luego una primera reencarnación, que fue un audiolibro en el sentido convencional. Yo hablé muy fácil, Al pegarlo bien. No, fue en la segunda reencarnación, fue un regalo de Ignacio, ¿cierto? Eso fue año 2012 más o menos, y la relación y la conexión con el libro fue... Pégalo más. ¿Así? ¿Acá? La conexión fue en la línea 1 de la página 1. O sea, fue con la lectura, con mi experiencia como lectora del libro. Ya lo del audiolibro fue después, como una oportunidad con el tiempo, pues, y una iniciativa, porque al principio yo no tenía nada que ver con audiolibros, me dedicaba a otra cosa. Y Al oído de la cordillera fue el primer audiolibro que hice. De hecho, mi proyecto Invisible nació con este libro, ¿cierto? O sea, cuando Invisible nació por este libro. Nació en ese momento, o sea, la editorial fue el Fondo Editorial de AFID, ¿cierto? Y en ese momento estaba el señor Héctor Abad como rector, como director de la biblioteca. Y digamos como que tuvo la apertura de decir, listo, hagamos un audiolibro. Pero en ese momento, no, pues a mí nadie me paraba los audiolibros, pues no.
después. Pues en este momento estamos justo como en una ebullición planetaria del sonido. Eso se acentuó mucho más durante el tiempo de pandemia, la saturación con las pantallas, y entonces ahora el podcast, los audiolibros. En la biblioteca piloto hemos visto el fenómeno crecer en el proyecto de biblioteca digital, porque ahora 1/3 de los préstamos digitales son audiolibros, y mientras más libros agregamos a la colección, más se prestan. Entonces hay como un momento de calor para el audiolibro, pero en ese momento el proyecto, la idea inicial tuya fue hacer un audiolibro en el sentido convencional, que es uno siente a alguien que está leyendo el libro para uno. Sí, es una lectura fiel al texto, letra por letra, punto por punto, ¿cierto? O sea, como que cuida toda la fidelidad literaria, y lo importante es seguir al texto, igual que si lo estuvieras leyendo al mismo tiempo, invariable, ¿sí? Eso es en principio un audiolibro. Ajá. Bueno, para cumplir la promesa dijimos que era una charla interactiva. Tenemos 2 maneras. Este QR que veían, quienes quieran y tengan audífonos pueden escanear en la plataforma que prefieran. Ahí van a encontrar la lista de reproducción, pero también para los que no trajeron audífonos, pues lo vamos a poner aquí por los altoparlantes. Esperemos que sea grata la experiencia y que no sea pues muy raro oír las 2 cosas, pero para incluir a todo el mundo. Pues a ver, yo quisiera decir algo, y es que toda esta onda pues de los audiolibros y de los proyectos sonoros realmente está diseñadas para escuchar con audífonos. O sea, eso es algo que viene como de la mano de estas nuevas tecnologías, o sea, el dispositivo, el audífono y tal. Entonces sí está técnicamente hecho para ser escuchado con audífonos. Pero digamos ahora por las circunstancias, pues yo tal vez siento que sí funciona mejor. Sí, hoy estuvimos haciendo una prueba en la tarde, y los más privilegiados van a ser los que están en el centro y un poquito arriba, o sea, ese grupo ahí, porque tiene el estéreo, van a escuchar pues justo en el centro, pero realmente pues como lo dice Clara, la experiencia completa e intensa es que lo puedan escuchar luego, y se los recomendamos. Entonces, que cierran los ojos en un lugar silencioso y escúchenlo, o en un lugar ruidoso a muy buen volumen, porque la experiencia tiene mucho. Pero antes de ir a escuchar algo, si hablemos de ese paso de transformación. En un momento, digamos que vos te estás haciendo preguntas sobre el audio, y por qué decidís que un audiolibro en el sentido tradicional no era suficiente, y en qué momento se te ocurre o decís esto amerita hacer otra cosa, y qué fue esa otra cosa que surgió y por qué. No, yo creería que fue al revés. Como que en ese momento que leí el libro yo no me estaba haciendo preguntas sobre el audio y no hacía audiolibros, pero la experiencia de lectura fue muy sensorial. Fue muy sensorial y fue como, pues yo no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo imagino con sonido, ¿cierto? O sea, yo con imaginación normal. O sea, imagino y oigo cosas. Y entonces como que mi primera experiencia ya me dijo, yo quiero, o sea, yo no hago películas, pero quisiera hacer la película. Digamos que esta es la manera cómoda de hacerlo. Esta es tu película. Esta es mi con película sonidos. que está en mi mente, pero fue trasladada, fue directamente al sonido, ¿cierto? Y Nacho, una pregunta. En la experiencia de escuchar tu audiolibro y después escuchar esta versión ya como experimental y tan atmosférica, ¿qué te produjo a vos como autor? O sea, ¿qué sentiste en ambas versiones y qué cambió? Bueno, no, yo creo que el audiolibro es algo especial, o sea, alguien leyéndolo bien, pero esto es para mí un premio. Pues yo pienso que alcanzar a influir en la imaginación de otra persona y que esa persona haga una creación autónoma, aparte, llena de tanta creatividad y de esa música y de su propia interpretación, creo que es algo ya que me llena como el alma, es algo como, no sé, llegar a ese punto me parece una cosa realmente muy bonita. ¿En qué año fueron tus viajes, Nacho, los originales? Eso fueron durante varios años. Yo me acuerdo que Jack Kerouac decía que para escribir su legendario En el Camino, que a mí me influenció mucho, dijo 7 años en la carretera y 7 días y 3 semanas escribiendo. Ah, pero es que ese era un maratonista. Lo mío fueron 7 años en la carretera y 7 años escribiendo.
No, la verdad es que, pues si me lo preguntan, sí fueron muchos años porque fueron varios periodos. Y más o menos, pues, a ver, para hacer la cuenta, desde que terminaste de viajar hasta ahora, ¿cuántos han pasado? O sea, más o menos, ¿en qué época dejaste el periodo de los viajes que quedó en este libro? Empecé a viajar por ahí, yo creo que fueron 10 años viajando, desde el 99 hasta el 2009. Obviamente pues de a pedacitos, o sea, no 10 años completos ahí. Y la escritura empezó en ese mismo, inclusive ya estaba haciendo los últimos viajes y estaba ya escribiendo. Entonces ponerle como entre el 2006 y el 2010, escribiendo varias versiones, que es más o menos lo que yo hago siempre, ir como haciéndolo todo como muy despacio. Nacho, ahora que mencionas a Kerouac, te han preguntado también la influencia de Fernando González, porque por momentos uno siente que ahí podría haber una conversación entre los dos. Pues Fernando González ve el paisaje para estimular las ideas, y a partir de algo muy simple, generalmente de la gente, pero también hay unos paisajes que lo estimulan, de pronto pues toda la fuerza del pensamiento. Pero yo siento que a pesar de que vos también haces eso, de que el paisaje y la gente te explota cosas, es como la relación tuya con el paisaje, con la roca, con los suelos, lo que tiene como un poder expansivo ahí, que uno está descubriendo algo nuevo. No sé si te habías leído Viaje a pie y si te influyó para alguna cosa. Sí, claro, yo había leído Viaje a pie un par de veces y es que yo me quería en ese tiempo parecer a Kerouac, pero después me di cuenta de que no era como Kerouac, entonces que era más parecido a Fernando González. Entonces es como una vuelta a la raíz. Y luego viene, que eso me parece un proceso muy bonito a todas las personas que hacen un proceso creativo, es que uno primero se le pega mucho a referentes y ya después hay un momento en que uno se tiene que soltar y no solamente entender cuáles son las cosas que lo mueven a uno, sino a aceptar que ese es su arte. Eso es una cosa muy... Yo pienso que eso le llamo yo el carácter del artista. Ahí es donde uno tiene que tener el verdadero carácter y es aceptar lo que uno le gusta, quiere, puede hacer y defenderlo como su propuesta. Y hay otra cosa, antes ya de oír por fin, y es que son 10 años de viaje, 7 de viajes y bueno, 7 escribiendo, pero es un libro breve. Pues esta edición no tiene una letra diminuta y es breve, o sea, en la primera versión te salió así sintética, porque breve no quiere decir menos intenso, menos profundo, menos valioso, pero es un libro muy condensado. Entonces si vos desde la primera fue así o te salió primero pues más mamotreto y fuiste limando. Sí, me salió mucho más largo porque yo empezaba a contar desde que iba a comprar los tiquetes a la terminal y yo decía, ¿esto qué? Esto no es, o sea, ya estaba cansado, o sea, cuando terminé el primer capítulo dije, no, ¿cuánto me falta, por Dios? Entonces yo dije, no, realmente hay que trabajar, a mí me gusta mucho trabajar la frase, que la frase sea en sí misma muy autónoma. No tanto el capítulo o otras unidades más grandes del quehacer literario, sino la frase. Entonces, para que la frase tenga peso, también es bueno que eso otro pues no sea demasiado extenso. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a oír entonces es de un viaje de 10 años, de 7 años de escritura, de una versión más larga que Nacho depuró y que pasó por audiolibro. Esta es como la quinta esencia narrativa, atmosférica y sonora. Entonces, Clara, ¿con cuál comenzamos y algo que quieras decir antes de escuchar? Bueno, podríamos escuchar este track que se llama Hacia Yoa. Digamos, aquí hay como, bueno, primero quisiera decirles, esto no es como todo el trabajo de la banda sonora. Aquí tenemos 6 tracks ya terminados, pero la banda sonora son 12 tracks que están en este momento en finalización. Y digamos, Es un prelanzamiento. este es un momento que tenía que aprovechar para compartir. Aunque no esté todavía terminado, pero ya casi. Y Hacia Yoa es bueno oírlo primero porque, digamos, contiene todos los elementos sonoros que son la esencia de una banda sonora, digamos, como concepto real. La banda sonora como parte de una película no es solo la música. Ahorita estamos como un poco, lo asociamos con el soundtrack y creemos que la música nomás es más como una visión comercial. La banda sonora tiene más elementos
Y eso es como lo que yo rescato para hacer esta reinterpretación pues, Es del como si libro de fuera la Mann. pista de sonido. Que Toda la acompaña el pista libro. de sonido que tiene unos personajes, unos parlamentos, unos ambientes, unos efectos. Entonces Listo. aquí nos podremos Entonces, escuchar. quienes quieran o quienes van a hacer el experimento de sincronizarse con audífonos, no veo a nadie, entonces bueno, vamos. No, entonces vamos así, y ya todos quedan con la tarea, pues. Entonces vamos con hacia yo. ¿Decimos algo de yo o lo decimos después? Listo. Pueblo. ¿Volverlo a poner Luis, Juan? Sí, señor. Al pueblo. Sí, señor. Voy para el Guagua Pichincha. ¿Y si tiene permiso para subir allá? ¿Permiso? Sí. ¿Quiere verlo? No, ¿qué va? Así nomás está bien. Los que van para Yoa, ya estamos los 8, subirán nomás. Oiga, hijo, ¿y usted es estudiante? Ya no. ¿A qué se dedica? Vengo a conocer el volcán. Tendrá cuidado. Ese volcán está despierto. Ya vamos a llegar.
Bueno, entonces, digamos que un resumen, una muestra de un poco de los elementos que tiene. A mí me gustaría preguntarte, Clara, de qué está compuesto esto que escuchamos, porque no hay solo música, no hay solo interpretación, hay dos personajes, pero hay un montón de sonidos. ¿Qué hay detrás en la producción de esto y cómo decidís qué elementos incluir ahí? O sea, ¿cómo es el proceso de crear para vos, convertir un pasaje literario de un viaje en esta banda en la que hay como una orquesta de sonidos muy sutiles y música? La idea, así. Bien pegadito. La idea, digamos, la premisa era construir una banda sonora, ¿cierto? O sea, una banda sonora no buscando una continuidad ni un relato pues fiel al libro, sino en principio hacer unas escenas de este relato de viaje, utilizando los elementos que mencionamos que hacen parte de una banda sonora. En ese proceso de adaptación, digamos, lo primero es hacer una lectura seleccionando lo que suena o lo que puede sonar en el libro. El resto, o sea, sea un personaje que hable, sea un paisaje que tiene una acción sonora, o sea una emoción que pueda ser traducida en una música, ¿cierto? Lo que no puede sonar, por interesante que sea, salía. Entonces ya ahí había una selección, o sea, como un filtro bien grande, ¿cierto? O sea, ¿qué se puede poner a sonar de acá? Y aquí están, o sea, aquí el único elemento que no existe es un narrador, que era importante porque el narrador iba, digamos, a recoger como unas reflexiones o unas intervenciones directas del autor, que en el libro habla en primera persona. Aquí no está el narrador, pero hay unos personajes, hay unos decorados sonoros, hay un ambiente, ¿sí? Como un espacio abierto. Digamos, hay una localización geográfica también como muy clara que era importante mantener, que era la que le iba a dar, sí, la sonoridad general a ese paisaje, que le iba a dar también el acento al personaje del chofer, por ejemplo. Bueno. ¿Y esos sonidos ambientales de dónde salen? ¿Eso fue grabado por Nacho o fue buscado en librerías de sonidos o hubo un trabajo documental? O sea, en principio son librerías. Ya después de agotar las librerías, sí hicimos algunos foleys. Hay un track especial en el que se hizo un foley muy elaborado realmente por un especialista en foley para cine, que ahorita lo escuchamos, pero en general fue ambientación de librería. A ver, en ese proceso creativo, o sea, después de la adaptación, que también hay ahí pues un casting de personajes, ¿sí? O sea, un casting primero del narrador, de los personajes secundarios también, y esa búsqueda de sonidos en librerías, y ya pues como todo el armado pues, y un trabajo técnico que ya es la mezcla, la masterización y obvio la musicalización, que es como el alma de esto. A mí me sorprendió cuando Clara me contó que esta música no fue hecha para este trabajo. Yo pensé que, pues, cuando escuché, yo dije, esta música le cuadra muy bien, le da como una dimensión como épica, como de algo que está en marcha. No es una música en la que la melodía se roba el show, sino que son como un montón de sonidos que van generando como un ambiente. Y Clara me dio una respuesta como de, no, es que la música la hizo alguien con quien hay mucha afinidad entre esa persona y Nacho, entre ella como productora y el músico, y cuando ella le fue a preguntar qué música podía tener para esto, y ella le decía, quiero música para un paisaje, por ejemplo, de neblina, él ahí mismo decía, yo tengo algo para eso, y así fue llegando, era una música como que estaba esperando como encontrarse con esto. Entonces, de pronto ahora, por ahí está el músico, de pronto ahora le preguntamos algo sobre eso, de cómo siente ahora esa música conectada con la literatura. Pero cómo fue el proceso de en qué momento dar la música, cómo hacer que tuviera pues como sincronía y sentido para vos. Vos empezaste como a recibir de él exactamente lo que él te daba, o vos le ibas pidiendo más. ¿Cómo fue sonorizar, mejor dicho, algo como esto? ¿Cómo fue sonorizar en función de la música? Sí. No, o sea, con Juan Camilo Correa, que es el compositor de esta música,
digamos como que, mejor dicho, esta fue la oportunidad de poder hacer algo juntos que era algo que habíamos buscado pues yo toda la vida. Y Cami tiene mucha, o sea, como que comparte mucho de espíritu con Nacho, conmigo también. Entonces como que era con Camilo y ya. y igual parte del espíritu de este proyecto es que haya como esa cosa fraterna. Y entonces con Cami era como, ¿qué tenés? Y todo lo que tenía era perfecto. Ya, punto. O sea, eventualmente como que me aparecía con B, tengo esta otra cosa, fíjate a ver si te sirve. Y era, pues, 1000 veces mejor que todo lo anterior. O sea, todo lo que sale de Camilo es divino, pues. Entonces, era simplemente como ir acomodando, armonizando las piezas, armonizando un sentimiento. Aquí queremos expresar esta emoción. Y hay toda una paleta de emociones en la música de Juan Camilo, que además es una música muy atmosférica, que tiene como todo ese lenguaje, esos códigos muy cinematográficos, pues son además con una sencillez, porque si buscamos, eso sí fue como hagámoslo muy acústico y que no sea difícil, pues que sea sencillo y que sea como muy, pues muy de origen, ¿cierto? Entonces como instrumentos solo cuerdas y muy acústico y que lo podamos realizar, no nos montemos en una banda, una orquesta, pues. A mí de la música, ya ahorita vamos a escuchar un segundo, me gusta mucho que tiene como un aire como de western, como de música entre el oeste, pero le preguntaba también a Camilo qué instrumentos usó, y él usa otras cuerdas, me dijo que había... bueno, ahora más bien le preguntamos para no pervertirlo, pero usó varios instrumentos de cuerda que traen como ese sonido tipo del oeste americano, pero como andino, y la percusión, pues que es la percusión también latinoamericana de los Andes. El palo de agua es... Sí, ahorita eso, el sonoro que es una vara, a veces es como de guadua con arena. Y entonces, bueno, me gustaría entonces que preparáramos el oído para el siguiente track, pero no sé si escuchamos un fragmento del libro o después. Sí, entonces como oír un fragmento, ¿querés que lo lea el autor o que lo lea Clara? Nacho le tocó. Sí, claro. Sí, Hielo. Bueno, es como, este track se llama Hielo y digamos nos ilustra pues como en varias cosas. Primero en una parte, digamos, a ver, acá siendo una adaptación libre, muy libre realmente, lo más importante o lo único a respetar, digamos, sería como esa premisa de invitación al viaje y de encuentro con la naturaleza. O sea, esa era la selección temática, digamos. Y Hielo, aquí el trabajo de adaptación pasó por encima de las palabras, ¿cierto? O sea, este capítulo de Hielo, que vamos a leer un pedacito, es hermoso, es un capítulo que tiene como mucha carga de información geográfica, incluso histórica. Y realmente la adaptación, que es larguita, dura 4 o 5 minutos, no sé, pues utiliza de texto literario lo mínimo y se concentra más en un sentimiento que se deriva de una imagen que está en 2 líneas pues, del texto. Entonces eso ilustra un poco como que ese proceso de adaptación puede pasar incluso por encima no, pero pasa por el texto literario en sí mismo y ya se concentra en el sentido pues, del momento del texto. De hecho, para complementar eso, digamos que ya podemos ver que es un trabajo experimental, un producto sonoro que no es literal, no es como una expansión de las más conocidas o trilladas alrededor de pasar de libro a audio. Y Clara tuvo dificultad incluso a la hora de clasificarlo en las plataformas. En Spotify no había como una categoría de audio experimental, entonces por ahora ni es un audiolibro, ni había la categoría de audio experimental o adaptación sonora libre, entonces lo metió en la categoría de podcast. Pero en el fondo es un juego libre entre la intención creativa de hacer una película sonora que prescinde en algunos momentos, le da más protagonismo al sonido que a las palabras,
pero que es un gran complemento pues de la experiencia de haber leído el libro o de irlo leyendo, que es otro formato muy poderoso ahí, no irlo leyendo, hacer la pausa, entrar en esos fragmentos y hacerlo. Entonces, Nacho, vamos con el original y luego vamos con la versión. Bueno, esto es frente al glaciar Perito Moreno y dice así. En Chile, en el sur, en los lagos. En Argentina, sí. En Argentina, sí. Sigo descendiendo por las gradas. Al llegar a la siguiente estación, me siento caer en un estado similar a cuando el cuerpo está cansado y la mente vaga a su antojo. Imagino una parte de mí ascendiendo por el glaciar hasta su nacimiento. Allí la nieve cae suavemente en forma de cristales sobre las cumbres de la cordillera y sus formas hexagonales o de estrellitas translúcidas se van sepultando unas a otras conforme cae más nieve. Sus aristas comienzan a fundirse y luego a congelarse de nuevo, a compactarse hasta formar nuevos cristales redondeados más densos y firmes. Estos, bajo la masa de hielo, se convierten en hielo macizo, puro y claro. Es entonces cuando, gracias al peso acumulado, el hielo cobra ánimo y comienza a desplazarse lentamente por las laderas. Puede avanzar centímetros o incluso algunos metros al día, arrastrándose por su cauce tortuoso, pulverizando las salientes de roca que se interponen en su camino. En ocasiones, el hielo que está en contacto con la superficie de la roca se funde por tanto esfuerzo y la masa se desliza suavemente. Así la nieve, que una vez cayó cerca de la cima, se va alejando como un viajero más hasta llegar al frente del glaciar y desaparecer fundida en el agua. De repente, un sonido como de un disparo me estremece. Un trozo de hielo cae cortando el aire libremente, desprendido de la pared. Numerosas esquirlas escarchadas que caen tras él entran en el agua provocando un aullido lluvioso. Todo el paisaje se renueva de repente con el timbre de aquella voz ronca. Ahí están las salvas atronadoras que escuchaba Moreno, los témpanos inmensos que truenan como cañones de gran calibre. El hielo se desprendió del glaciar mientras algo se apagaba en mi corazón. Y como un viajero más, se fue alejando hasta desaparecer fundido en el agua.
Me gustaría preguntarle, pues digamos que escuchando toda esta música, las guitarras, la percusión, me gustaría preguntarle a Juan Camilo Correa un poco cómo fue, pues de qué está hecha esa música y cómo la ves ahora en esa simbiosis que hizo Clara con la literatura de Nacho. O sea, como para vos como músico fue esto. Presentamos a Juan Camilo Correa, el hombre ahí Buenas noches. de los instrumentos. Buenas noches. Bueno, no, la experiencia con el libro de Nacho fue increíble. Que yo leí el libro, como les dijo antes, yo no había hecho una música específica para el libro, sino que yo había acumulado una música que había compuesto hace años, pues transcurso de los años. Cuando yo leí el libro, yo dije, bueno, que una conexión increíble geográfica. Entonces, cuando Clara me habló del proyecto, pues yo dije, bueno, hagámoslo. Pero empezó, bueno, hubo un montón de tiempo que pasó y cosas, no pudimos, sí, otro día no, pero bueno, al final terminamos haciendo este proyecto pues con toda la energía, con toda la conexión y bueno, otra cosa que utilizo son instrumentos autóctonos de Latinoamérica, más que todo tiple, cuatro, mandolina, mucha guitarra, bajo, bueno, y todo esto lo hice yo en mi casa ahí en mi computador sin mucha producción, muy orgánicamente, muy poca edición, poco corte, es decir, me equivocaba en algo, lo volvía a grabar, no cortaba y pegaba, sino que trataba de hacer un track enterito, grabarlo con algún pequeño error que hubiese, no me importaba, bueno, lo dejo, si no está muy mal el error, lo dejo. Entonces, así fue el proceso de grabación. Ahora con Nacho y Clara, pues hemos tenido una conexión, una amistad hace muchos años y fue algo que surgió tácita, o sea, eso estaba ahí en el aire, pero hasta hace poco como que se redondeó la idea y salió esta pues, entre Clara, Nacho y yo, bueno, mucha otra gente involucrada, Jorge Río, los actores, ingenieros de sonido, Luis Jaime, pero la idea pues más que todo Clara y Nacho tuvieron la gran idea y me invitaron y yo feliz. Entonces así fue como surgió esta no agregaste música nueva en el proceso, casi que fue como coger, cortar y pegar, corregir unas cuantas cosas y ya la música que estaba que funcionó para todo lo que te pedía Clara. Sí, casi que digamos que el 90% de la música estaba lista, es decir, los tracks compuestos, y hubo en el momento ya de ponerlo en el contexto, quitar, poner algo aquí, cortar alguna cosa por tiempo, pero nada, pues no fue mucho trabajo de producción. Y una última pregunta para vos. En el momento de escuchar todo el resultado de todo esto, ¿en qué momento sentiste ahí como una emoción especial? ¿En qué momento dijiste, uy, esto quedó muy bien, la música con lo que está pasando, con los sonidos de Foley, con la narración? Sí, pues claro, escuchamos varias cosas, pero el track que yo dije, bueno, este track es especial, fue el que acabamos de escuchar, que se llama Hielo. Lástima, ahora hay mucho ruido acá, aquí no alcanzas a apreciar lo que es esto. Es tema, aparte pues del fragmento de hielo, del libro es hermoso, la ambientación, el viento como tal, el rompimiento del glacial, es algo muy especial que yo nunca había escuchado en un audiolibro, porque yo al principio estaba perdido. Clara me dijo, vamos a hacer esto, pero dije, esto es un audiolibro. Yo le digo, no, esto no es un audiolibro. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Es un soundtrack. Como decimos aquí, pues soundtrack, no, tampoco es un soundtrack, es una banda sonora. Oh, bueno, vamos a hacerlo de un libro. Excelente, pues yo soy fan de Nacho y la literatura, entonces, pues bienvenido sea. Listo, gracias, Juan. Bueno, y otra cosa, la percusión la grabó Felipe Alzate, Andrés Felipe Alzate, un gran amigo, gran músico, y le doy los créditos por la percusión que me ayudó. O sea que solo hay dos músicos ahí involucrados, Felipe Alzate y vos. Exactamente, solamente eso. Bien. Muchas gracias. Y ahí ya me gustaría, no, ya para Clara, gracias hermano.
Juan Camilo mencionaba a Jorge Riva, que es la voz del narrador, mejor dicho, Ignacio Piedrahita interpretado por Jorge Ríos de alguna manera. Ese trabajo él es cantante, pero también es locutor, narrador, el trabajo de irlo dirigiendo, ¿cómo es ahí? O sea, vos cómo decidiste, le diste libremente, como léaselo y me dice usted qué siente, o vos lo dirigías como en una película. Sí, se hizo un casting de narradores, porque hay bastantes locutores, o sea, en principio pues se puede trabajar con un locutor que es un experto en el manejo de la voz, que tiene una técnica, que tiene una lectura perfecta, pero digamos que acá se necesitaba más o se buscaba más una sensibilidad que una técnica. Entonces se hizo un casting de narradores, pero entre actores, ¿cierto? No entre locutores, sino entre actores que tuvieran como una sensibilidad interpretativa y también en cierto modo como una conexión con el tema de la naturaleza, que pudiera tener incorporado un sentir, digamos, frente a un elemento como decir, bueno, estamos en una situación de neblina, de miedo en la neblina, o estamos en un silencio frente al fuego y hay que decir esto, o sea, que supiera entrar en una situación de esto porque realmente la naturaleza nos influye de una manera que podemos conocer el sentido de un elemento o no. Entonces, Jorge Río es un artista de esos artistas invisibles que nadie conoce, pero esto es de una sensibilidad. Entonces, con Jorge, sí llegamos, pues, ese casting de él fue muy lindo y él podía ser tanto el narrador como el personaje, el viajero, porque hay como acá un tema de estructura narrativa y es que el narrador nos está contando su visión del viaje, su punto de vista del viaje hacia el pasado, o sea, lo que vivió en el viaje, en el pasado, pero el personaje del viajero está en presente, que nos habla en presente, entonces él podía hacer perfecto los dos roles y también además tenía una cualidad sonora que acá es importante porque, como les contaba, esto es diseñado para usar audífonos, para ser escuchado con audífonos se necesita una calidez, o sea, una voz bien áspera con unos audífonos uno que se cansa, y entonces con él estuvo muy lindo y es un artista vocal muy bueno. Y también hay otros actores. Yo ahora le pregunté a Clara, vení, el que hace el señor que maneja el carro que va a llevar a Nacho a las afueras de Quito, ¿es Jorge o es Enrique Aguirre? Porque se me pareció a la voz de un amigo conocido ecuatoriano y yo dije, esto tiene sentido que haya sido Enrique Aguirre, y efectivamente Enrique Aguirre hizo algunos personajes ahí. ¿Cuántos otros actores hicieron, o fue el único que hizo como un rol secundario ahí de actuación? No, Enrique hizo uno que es el ecuatoriano, pues él es ya muy paisa, pero él tiene su esencia de acento ecuatoriano. Él fue el chofer ecuatoriano, hay una chica francesa que quiere hablar español porque no era como, no se podía buscar una chica paisa que supiera hablar francés, sino una francesa que sepa hablar un poco español, ahí cambia la cosa. Hay un soldado colombiano, hay unos niños de Isla del Sol, hay una mujer también que habla en lengua. Sí, así fue, tiene los elementos básicos de una producción cinematográfica, pero pues audiovisual, sin lo visual, o sea, es visual por la sugerencia, pero hay un montón de producción pues alrededor. Creo que alcanzamos a vivir un último track antes de pasar a preguntas, pero quisiera yo hacerle una pregunta a Nacho. Y es, bueno, o sea, este es un viaje de descubrimiento al oído de la cordillera, es casi hablarle a la piedra, hablarle a ese sustrato. Para vos ese viaje fue un aprendizaje, me imagino, de muchísimas cosas, pero cuando miras en perspectiva y retrospectiva, como cuáles son como esas cosas que a vos te quedan grandes de ese viaje, qué fue lo que, digamos, con las enseñanzas centrales de la cordillera, del paisaje, de todos esos viajes pues resumidos en un solo viaje para vos, o sea, como a vos qué te cambió, porque en un momento le decís, hablando en voz alta, a tu esposa le decís que yo no soy el mismo hombre que se fue hace unos meses y dijo que iba a volver, yo ya no soy el mismo, algo así. Bueno, hay una cosa muy bonita, pues, que la cordillera de los Andes, que empieza aquí. La pregunta que subyace este viaje es ¿dónde terminan o dónde empiezan estas montañas?
Entonces a mí me parece muy bonito porque hay una circularidad ahí. O sea, ¿dónde empieza la cordillera de los Andes? Nos imaginamos siempre como unos íconos que por las cosas, digamos, los productos audiovisuales nos llevan a ciertos lugares, pero es que nosotros ya estamos en la cordillera de los Andes, estas montañas son. Y bueno, ¿dónde terminan? Entonces es simplemente dejarse llevar por ellas, saber dónde terminan o dónde nacen. Y bueno, Ushuaia es como el último momento donde ellas ya se hunden y no sé, me gusta pensar que dan como la vuelta y vuelven otra vez y giran y están todo el tiempo llevándonos como por una cinta transportadora a lo largo de Sudamérica. Bueno, hay un narrador que se construye también, pues vos decís, no, es que el transporte que llegó a Nacho, pero bueno, está escrito en primera persona, pero de todas formas la primera persona también es ya una construcción que uno hace de un personaje. Ese personaje está ahí todo el tiempo. Yo pienso que pues lo que pasa es que ha pasado el tiempo y yo soy un enamorado de estas montañas, o sea, obviamente a mí me impactó mucho todo el universo que tiene Sudamérica. Hielo, desiertos, selvas, picos, valles, soledades, multitudes, ríos, las Machu Picchu, que no aparecen en el libro, por ejemplo. Hay muchas cosas que salieron, pues que no están en el libro, pero que son supremamente, pues no sé, impactantes. Hay una cosa muy bonita, pues, o por lo menos a mí me quiero expresar, es como lo poético que hay en el libro y lo poético que hay en este producto. Porque al oído de la cordillera, cuando las montañas hablan, los atentos valles escuchan. Es un verso de William Blake. Y esos poetas siempre estuvieron presentes en mi escritura, sobre todo William Blake y Hölderlin. A pesar de que nunca vinieron a los Andes, no tenían idea visual de estas montañas, describieron las suyas y ellos fueron los que me dieron pie para describir las nuestras. Allí también, claro, en el viaje de Nacho lo acompañan las lecturas y en un momento también habla del viaje de Humboldt, cuando logra de una piedra anodina, cualquiera, grisácea, que en apariencia no dice nada. Nacho dice, qué tipo tan genial, pues el valor científico, pero también cómo es capaz de prestarle atención a algo tan simple y darse cuenta de que había una piedra única sobre la cordillera de los Andes, a la que él le pone el nombre y se sigue llamando andinita. Andesita. Andesita. Entonces, bueno, es un viaje también con Nacho y sus lecturas y sus preguntas y todo su universo mental y lo que fue su profesión, su formación, digamos, más bien académica, pero que él la pervierte, la subvierte y la convierte pues en una mirada. Escuchamos el último, el del soundtrack. El libro tiene como un bonus track, en el que ya Jorge Río, el locutor, este intérprete, le da paso a la voz de Nacho. ¿Quieres contarnos algo ahí de, pues, por qué decidiste meter esa voz de él, o lo escuchamos primero? Sí, pues bueno. Este track es un bonus, digamos como... A ver, el trayecto de la banda sonora no tiene una continuidad ni respecto al paisaje, ni respecto al libro. Son escenas sueltas, incluso se pueden oír en desorden, o sea, no hay un orden acá. Pero sí que quería como hacer algo que fuera concluyente y realmente que no fuera correspondiente al último capítulo de Al oído de la cordillera. Entonces, lo que me pareció más pertinente fue como seleccionar unos fragmentos que atraviesan todo el libro referentes a esa enseñanza del viaje y de la naturaleza, pero en voz del autor. Y me parece que tenía mucho valor escuchar a los autores, sobre todo en perspectiva, ¿cierto? Porque pues, yo me imagino como que en un futuro, que ya no estemos, pero que esté otra persona que hoy no está y se encuentre eso, oír la voz de este autor como un tesoro. Pues como, aunque oír a los autores es horrible porque leen muy mal, o sea, no, pero ellos no tienen que saber, no importa que lean mal, es muy importante escucharlos y es realmente como que nuestro patrimonio literario, ¿cierto? Y es como una súper oportunidad tener a este autor que además no es cualquiera y que haya estado dispuesto a leerlo. Entonces, hicimos ese bonus track
como muy con ese sentido que atraviesa todo el libro en la voz de Nacho. Y aquí eso me da pie para decir otra cosa, y es que Nacho, pues, digamos que tiene una cercanía muy fuerte también con la música y con músicos de aquí, y quienes hayan ido a conciertos de Parlantes, esa banda local, alguna vez lo habrán visto pasar al micrófono, y mientras la banda suena, Nacho lee en vivo como un instrumento más fragmentos también del oído, son de otros textos tuyos. ¿La canción es canto rodado o es en cuál? Está grabada en la canción Ripio. En Ripio. Es un texto escrito para esa canción. Y es efectivamente eso, es la reflexión sobre la roca y el ciclo de vida, pues de eso que desde la mirada de Nacho está tan vivo como cualquier otra cosa, que es los minerales. Entonces, eso, vamos a ver, escuchamos este último bonus track y ya las preguntas que quieran hacer. Me gustan las capas geológicas descubiertas por el viento y por el agua. Me gustan sus formas, a veces planas, a veces torcidas. Me despiertan sentimientos abstractos, extraños, indefinibles. Sugieren que la vida no es un camino, sino una sucesión de colores, texturas, sentimientos. Las capas son la esencia de la vida y de la tierra, cuyos tiempos se van acumulando uno sobre otro. Cada periodo tiene un color, una textura, una imagen que sobrevive, con la que se goza o se lucha. Angelina. Hoy no soy el mismo que salió de casa diciéndole a su esposa que volvería en unos meses. El equilibrio no puede ser otra cosa que la inestabilidad de la vida. El viaje, un salto, una discontinuidad para cambiar de estado. Y el final de un viaje siempre ha de ser el principio de otro. Siempre ha de ser el principio de otro. Bueno, ahí está. Este producto pues está en proceso, le faltan todavía unos cuantos tracks, pero los que tienen el QR en sus manos, por ahí el papelito, pues a través de eso pueden acceder. Para los que no, Clara, ¿cuáles son, cómo pueden ir a escuchar en este momento quien quiera llegar a la casa y no tiene el papelito? Está en Spotify y en SoundCloud. Pueden entrar buscando así la banda sonora literaria o al oído de la cordillera y lo lleva directo, porque al menos el SoundCloud está funcionando súper bien porque es directo. En Spotify sí lo van a encontrar como invertido, pues como esta manera de podcast está de último el primero y tal. Bueno, tenemos espacio para algunas preguntas, ¿cierto? Bueno, entonces pues para ustedes la palabra. Bueno, buenas noches. Si ustedes son fans de Ignacio, pues yo soy fan natural porque lo conozco más años que todos ustedes, desde niñito. Tenemos el guión, tenemos el actor principal y tenemos la banda sonora. ¿Sigue la película?
buenos directores de cine. No sé, yo ya no tengo nada que ver con la imagen, eso es para valientes. Pues por lo menos yo sigo escribiendo y espero que, o sea, ya cada vez que un libro mío está en proceso o sale, yo le digo, claro, hay que apurarse con esto porque sigue Grávido Río, en vez lo que cubre la piedra, que está escribiendo ahora, entonces que esto sí siga, claro que sí. Una pregunta es, ¿qué sigue ahora? Sé que las personas que han sido viajeros, yo soy viajero también, ¿qué tienes en estos momentos como proyecto? Bueno, un pequeño adelantico ahí esperando pues a que Clara en algún momento lo convierta en banda sonora. Es un libro sobre las esmeraldas. Cuenta un poco pues, reflexiones mías en torno a las piedras preciosas, el lugar de Muso y el noroccidente de Boyacá con toda su historia, las esmeraldas de Colombia, la cordillera oriental, las historias de las esmeraldas. Por ejemplo, Nerón era un obsesionado con las esmeraldas, veía los combates de los gladiadores con la esmeralda al lado, cuando se ponía muy sangriento todo, se apoyaba miraba la esmeralda, porque siempre ha habido una tradición de que la esmeralda descansa los ojos. Un poquito también de mi opinión sobre el esoterismo y otras historias que tienen que ver con unos hitos naturales muy especiales, como por ejemplo Fura y Tena, que son dos cerros que hay los tengo acá tatuados, que son unos cerros muy importantes para los indígenas, para nuestros ancestros, y bueno, me emocionó mucho hablando de eso. Quedan en el noroccidente de Boyacá, en el municipio de San Antonio de Borbur, que vivió cantidad de violencia con todos los esmeralderos y todo, pero tiene una historia que viene desde los indígenas absolutamente impresionante. Entonces la idea es como contar esas historias y esas reflexiones en este libro. Hay otra pregunta, Santiago, arriba. Bueno, yo les quiero agradecer, me pareció muy bonito todo y me sorprende. Yo quisiera preguntarle a Clara si hay otras, ¿cómo decirlo?, otras expresiones parecidas en el mundo, o si esto te lo inventaste vos, y qué más puede haber, ¿no? Pues, o sea, ¿qué otros libros se te ocurren? En Medellín, por ejemplo. Libros, lo que se me ocurre explícitamente de autores de Medellín, como que la literatura local es como lo que importa en este momento, pues que lo digamos en voz alta, pues promocionar nuestra literatura local. Yo no sé si pues que exista o no, sí, a ver, de hecho, pues yo me imagino que esto existe porque siempre me gustó escuchar bandas sonoras de películas. Entonces tal vez, pues sí, existe a partir de eso, de escuchar fragmentos de películas sin ver su imagen. Y de pronto hay un referente pues muy importante que es un álbum de Roger Waters que es incluso se llama Los Pro y los Contra de Acero Autostop, que tiene también procesos elementos narrativos, pero básicamente es una ópera rock, pues, no sé, pues exista literalmente esto como banda sonora literaria, pues existen las bandas sonoras en la literatura y pues no, es conjugar cosas que ya existen, pues. Bueno, antes de despedirnos, quería pues, agradecerle a Clara por acercarse a la Biblioteca Piloto. Como les decía ahora, el próximo jueves vamos a presentar el primer audiolibro que ha hecho la Piloto, hasta donde tenemos idea después de haber investigado toda la historia del fondo editorial de la biblioteca, el jueves a las 6:30 en este mismo lugar. Y elegimos un cuento de la tradición antioqueña, muy conocido, un autor también muy conocido, o más sonado que conocido para los que han estudiado literatura o para los que se preguntan sobre la literatura aquí. Se llama F. Gómez.
a muchos les viene a la mente el cuento Guayabo Negro, es como su gran cuento conocido, pero los que lo han investigado a fondo saben que tiene muchísimo más. Fue un gran escritor en su momento, valorado, su muerte fue pues casi que una conmoción para la ciudad. Todos los escritores colombianos grandes, o bueno, una gran mayoría escribieron sobre F. Gómez. Fue publicado en muchos idiomas en su tiempo y ha caído un poco ahí, quedado en manos solo como de académicos y gente que hace tesis sobre él, pero que creemos que valía la pena traer. Entonces, con Clara hicimos un audiolibro muy singular, es un cuento, un audiocuento. Es el cuento original, que tiene unas 20 y pico, 30 y pico páginas, 22, y hicimos dos versiones, una versión literal, o sea, tal cual palabra por palabra lo escribió F. Gómez, pero también tenía la sensibilidad de una época, unas palabras que van entrando en desuso, que dicen poco, unas alusiones por ahí muy cultas que dificultan a la hora de escuchar como de pronto qué fue lo que me quiso decir. Hicimos un experimento para hacer una versión en lenguaje llano, un lenguaje como corriente. A hoy puede ser un sacrilegio, pero creíamos que valía la pena intentarlo. Están las dos versiones y un epílogo que es como un podcast documental con expertos y familiares de la obra de F. Gómez el jueves aquí. Sin más, pues muchas gracias Clara, muchas gracias Nacho y muchas gracias a todos.